para consolarnos y para edificarnos, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. No sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero estamos en una época donde por todas partes y en todo lugar existe algo que se llama contradicción. No sé si le suena esa palabra, contradicción. Por todos lados hoy vemos contradicciones. Y este no es un mensaje político ni mucho menos contestatario, pero si vemos las instituciones políticas o los partidos políticos, vamos a ver muchas contradicciones. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? Candidatos que a la hora de darse a conocer prometen mucho, pero que después no cumplen, y no solamente no cumplen, hacen todo lo contrario a lo que prometieron. Es muy triste el panorama en Latinoamérica con lo que está pasando en Venezuela, pero eso es una verdadera contradicción. Un dictador que por la televisión dice que todo lo que él está haciendo es por la paz, por el bien, por la prosperidad, pero la realidad es todo lo contrario. Hay menos paz, hay menos prosperidad y hay menos estabilidad. Una contradicción en plenitud. Pero eso es a grande escala, porque las contradicciones nos persiguen todo el tiempo. Cuando estamos en nuestro hogar y somos pequeños, algunos tuvieron el privilegio de tener padres cristianos maduros, que las contradicciones eran pocas. Pero aquellos que nacieron en hogares no cristianos, seguramente las contradicciones, o en ambientes pseudo cristianos, las contradicciones eran muchas. Con la boca se enseñaba algo que con el ejemplo se negaba. El asunto de lo que yo quiero compartir con ustedes hoy es que ninguno de nosotros está libre de las contradicciones. Ninguno de nosotros está libre de vivir una vida contradictoria. Y la idea central que yo quiero compartir con ustedes, y luego vamos a hablar de esto de las contradicciones, la idea central que vemos que el apóstol Juan plasma en estos 3 versículos es que el verdadero amor cristiano nace de Dios y se refleja en el amor que tengamos unos con otros. Esa es la verdad central de este pasaje. El amor nace de Dios y se reflejará en el amor que mostramos hacia los demás. Muy claro. Es muy claro el texto. Tan claro que podría simplemente leerlo y leerlo y leerlo. Y estoy seguro que tendría mucho más poder que cualquier palabra que yo dijera desde este púlpito. Y el título de este sermón entonces es Un amor sin contradicciones. Lo vamos a ver en 2 encabezados principales. El primero tiene que ver con esta idea. Tu capacidad como cristiano para amar a otros creyentes nace de la obra de Dios en nuestra vida. Y es lo que Juan ha venido repitiendo en varias oportunidades. Pero la verdad es esta: si nosotros tenemos la capacidad de amar a otros, es simplemente una evidencia de la obra de Dios en mi vida. Esa es la primera idea que encontramos en el versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Algunas versiones dicen nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y a pesar de que eso también es cierto, este pasaje en particular no está hablando del amor que nosotros tenemos por Dios. Está hablando, como es la tónica de Juan en los versículos anteriores, del amor que nosotros podemos mostrar a otros. Por lo tanto, la traducción más certera va sin el artículo Él. Es decir, nosotros amamos a los demás porque
Dios nos amó primero. El apóstol Juan viene repitiendo la idea del versículo 10, del mismo capítulo, donde el apóstol dice que en esto consiste el verdadero amor. No en que nosotros hayamos amado primero, sino en que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Esa es la esencia del amor. Esa es la esencia que debería brotar en nuestro corazón. No que nosotros produzcamos ese amor, sino que Dios nos amó primero y envió a su Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, la capacidad que nosotros tenemos, hermanos, de amarnos no es algo que nace de nuestros esfuerzos ni virtudes personales. Como orábamos delante, no es algo que tú puedas fabricar, producir por tu propia cuenta, por tus propios esfuerzos inteligentes, sino que es neta y directamente el amor que Dios ha mostrado en Cristo aplicado a tu propio corazón por medio de la fe en Jesús, y cómo Dios, enviando su Espíritu a morar en ti, ahora produce ese amor. Creo que eso ha quedado claro a lo largo de Primera de Juan, que no somos nosotros los que llevamos la delantera en el amor. Es Dios el que siempre está llevando la delantera y nos produce de su amor en nosotros, por Él y por los demás. Por lo tanto, no hay ninguna razón para que nos podamos jactar o enorgullecer de que nosotros hemos llegado al punto perfecto de amor por los demás. Ni siquiera hay alguna razón para jactarnos de que nosotros amamos a los demás. ¿Por qué? Nuevamente, al igual que la salvación, porque no es obra nuestra. No es que nosotros amemos más porque somos mejores. Es porque simplemente Dios ha obrado en nuestro corazón y como consecuencia ahora podemos amar a los demás. Y esta es una buena noticia, hermanos, porque es inevitable cuando hablamos del amor por los demás y ver a Cristo como el máximo ejemplo, no ver la vara demasiado alta. Es inevitable no observar el amor de Cristo tan hermoso y tan desinteresado y tan sublime que cuando examinamos nuestro propio corazón realmente podemos llegar a entrar hasta en una crisis al darnos cuenta de lo poco que amamos, de lo poco que amo, porque el amor de Cristo es perfecto, es sublime. Y si somos honestos, hay una distancia muy grande entre el amor de Cristo y nuestro amor, o el amor que expresamos. Pero la buena noticia es esta, que si tú has creído en Cristo y has sido regenerado por Dios, tienes su Espíritu que te capacita para amar. Tú puedes amar. Tú puedes amar. No, pero es que mi pasado me condiciona a amar. Sí, puede ser que producto de la educación que hayas tenido, producto de la formación que hayas tenido, te cueste expresar el amor. Pero Dios te ha dado todas las herramientas y nos ha dado todas las herramientas como iglesia, no solo a nosotros, sino a todos los cristianos alrededor del mundo para poder amar. Si no, Dios no lo hubiera pedido como una de las mandamientos más grandes que hay. De hecho, es el mandamiento más grande que hay. Amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Si el Señor supiera que nosotros no pudiéramos amar de esa forma, entonces no lo exigiría, no lo demandaría. Pero como Él nos ha dado de su Espíritu, nos pide, ámense unos a otros. Ámense unos a otros. Y es necesario, hermanos, recordar que antes de conocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso no es nada romántico, porque el estar muerto en tus delitos y pecados quiere decir que tú no tenías, y yo no tenía ninguna capacidad de amar realmente, de amar cristianamente. No había capacidad alguna. Sí podíamos mostrar un amor romántico, podríamos mostrar un amor familiar, fraternal, pero amar de la manera que Cristo pide que amemos, sin Cristo es absolutamente imposible.
Porque de un corazón muerto en sus delitos y pecados no puede producir amor, no puede haber amor real. La muerte espiritual es contraria al amor cristiano. Por lo tanto, son solo aquellos que han sido alcanzados por la gracia de Dios los que tienen la capacidad y la facultad de amar, porque el Espíritu Santo está en sus corazones produciendo ese amor. Y la buena noticia es que Él lo está haciendo todo el tiempo, porque esas son sus promesas. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y eso tiene que ver directamente con la formación del carácter de Cristo en nuestra vida. Y el perfume del carácter de Cristo es el amor. Por lo tanto, Dios está empecinado, en el buen sentido de la palabra, en que nosotros aprendamos a amar como Cristo ama. Y todas las circunstancias que nosotros estamos viviendo hoy, no mañana ni ayer, hoy, uno de los propósitos que tienen esas cosas es que aprendamos a amar como Cristo ama. Y a veces eso puede llegar a ser muy doloroso. Otras veces no tanto. Pero todas las circunstancias que pasamos es porque Dios está deseoso de que nosotros amemos de esa manera. ¿Y esto por qué, hermanos? Porque los mandamientos del Señor nosotros sabemos que están en base al amor. Esto no es un discurso humanista hablar del amor. No es un propósito errado que nosotros tengamos en prioridad el amor. ¿Por qué? Porque cuando a Jesucristo le preguntaron cuál era el mandamiento más importante, nosotros sabemos la respuesta. Y Jesús no titubeó en decir que el resumen de la ley, toda la ley se reduce a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo. Y si se dan cuenta, Jesús, a pesar de que hace una distinción entre el mandamiento a Dios y el mandamiento a cada prójimo, estos mandamientos no están divididos. Estos dos mandamientos no están separados. No son dos cosas distintas. Están profundamente unidos de tal manera que si no está el primero, es imposible que esté el segundo. Y si no está el segundo, es imposible que esté el primero. Así de claro es el apóstol Juan. Dios nos amó primero, de tal manera que ahora podemos amar. Pero si no está el amor por los demás, no puede estar el amor por Dios. Y esa es una dicotomía que no podemos o que debemos examinarnos para ver si estamos dentro de esa contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. ¿Cuál es la contradicción? La contradicción es que el que dice que ama a Dios pero odia a su hermano, es un mentiroso. Esa es la contradicción. Que el apóstol Juan está diciendo, hermanos, ninguno que diga amar a Dios y aborrece a su hermano o odia a su hermano es un verdadero cristiano. Ninguno. Porque esa contradicción no es admitible dentro de un cristiano. No es posible. Por eso el apóstol Juan es tan claro y viene diciendo esto de distintas maneras a lo largo de toda la carta, cuando dice, hermanos, el que dice que conoce al Señor pero no obedece sus mandamientos es un mentiroso. Capítulo 2, versículo 9, el que afirma que está en la luz pero odia a su hermano todavía está en la oscuridad. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 17, si alguno tiene bienes materiales y viendo que su hermano está en alguna necesidad, cierra contra él su corazón, entonces el amor de Dios no está en él. Es súper claro y tajante el apóstol Juan. Y no me voy a cansar de repetirlo, en Primera de Juan no hay dobles tintas. O es o no es, o amas o no amas,
O estás en Dios o no estás en Dios. Y ahora Juan nos dice, si alguien dice yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. El amor a Dios y el amor al prójimo no están separados. No están divididos. Como ya dije, el uno lleva al otro, pero si no está uno de los dos, no hay ninguno. Si decimos que amamos a Dios, pero no lo demostramos amando a los demás, entonces somos mentirosos. Y ser mentiroso no es simplemente estar luchando con la mentira. Presten más atención a eso. Cuando el apóstol Juan dice, eres mentiroso, no está diciendo tú estás luchando contra la mentira. Dice, sencillamente, tú no estás en la verdad. Tú no estás en Cristo, tú no estás en el amor de Dios. Por eso este mensaje es tan fuerte. Por eso cada vez que leo Primera de Juan, me cuestiono realmente si soy cristiano. Yo me lo cuestiono todo el tiempo. Cuando veo el amor que Juan expresa, que debiera estar en mi corazón, realmente le soy sincero, yo cuestiono mi mediocridad de cristiano que yo estoy representando, mi amor por los demás. No me quedo en esa crisis, porque tengo esperanza en el Evangelio. Pero es imposible no cuestionar mi tipo de amor cristiano cuando leo estas cosas. Cuando veo la vida de los discípulos, cuando veo la vida de los misioneros, de las misioneras, el nivel de entrega, el nivel de sacrificio, el nivel de abnegación, el nivel de generosidad, el nivel de espiritualidad, y veo mi propia vida, me da vergüenza. No sé si es el contexto en el que vivimos de siglo XXI, donde todas las cosas son rápidas, fáciles y cómodas, pero me cuestiono mucho mi nivel de amor. Aún más cuando veo a Jesucristo. Si el tipo de amor que la Biblia nos pide por los demás no está en nosotros, es muy probable, hermanos, que estemos siendo engañados por nuestra percepción de ser religiosos. Es muy posible que si yo no tengo un amor genuino por los cristianos, y cuando digo por los cristianos, me estoy refiriendo a todos los hermanos, en primer lugar de la iglesia local, y en segundo lugar por los cristianos en general, en cualquier parte del mundo, de otras denominaciones incluso, de otras convicciones teológicas que estén dentro del marco bíblico adecuado. Si no estoy demostrando ese amor por los cristianos y solo por los míos, entonces muy seguro que esté siendo engañado por una percepción de que soy un religioso. Y como soy religioso, entonces debo estar bien. Como vengo a la iglesia, debo estar bien. Como ofrendo, debo estar bien. Como leo y estudio la Biblia, debo estar bien. Un cristianismo basado en obras. Si las cumplo, estoy bien. Pero el examen es más profundo que eso. El examen es, ¿tú estás amando como la Biblia pide que amemos? No dice estás haciendo las cosas correctas. No dice estás cumpliendo con todos tus deberes a la perfección. Dice, ¿estás amando como Cristo pide que ames? Esa es la pregunta, que me indica si estoy en la luz o estoy en la tiniebla. Un autor decía sobre este pasaje, si piensas o imaginas que tus sentimientos religiosos de adoración y de gratitud
son más elevados que el amor de hecho y en verdad, mientras al mismo tiempo odias a tus hermanos, deseándoles y haciéndoles el mal, eres un mentiroso y estás cautivado por la mentira y te podrías dar cuenta si meditaras en ello. Y si ustedes recuerdan, hermanos, los 10 mandamientos son 2 tablas, principalmente. Una tabla que tiene que ver con nuestro amor y nuestros deberes hacia Dios, por un lado, y por otro lado con nuestras obligaciones con nuestros prójimos. Y me llamó la atención este pasaje, hermanos, cuando en Levítico el Señor les está recordando la ley al pueblo, le está recordando el decálogo. Ahora el Señor es un poquito más específico y va como aplicando los 10 mandamientos. Me gustó mucho el pasaje. De hecho, si pueden leer en sus casas Levítico 19 completo, es muy rico en aplicaciones de los 10 mandamientos a circunstancias específicas dentro del pueblo de Israel. Y con respecto al mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, el Señor le dice al pueblo de Israel y también ahora a nosotros, dice, no andarás de calumniador entre tu pueblo. Mandamiento, no levantarás falso testimonio contra tu prójimo. No harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. Versículo 17, no odiarás a tu hermano en tu corazón. Ciertamente podrás reprender a tu prójimo, pero no incurrirás en pecado a causa de él. Me llamó mucho la atención. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. ¿Y saben, hermanos, por qué el Señor deja esto acá? ¿Y por qué nosotros hoy lo estamos leyendo? Porque tenemos un corazón inclinado al pecado. Tenemos un corazón que constantemente está siendo tentado e inclinado a justamente hacer este tipo de cosas. Calumniar, mentir, atentar contra la vida del otro, guardar rencor por mi hermano, por mi hermana, vengarme. Somos tentados a ese tipo de cosas. Pero lo que el Señor dice es, reconozcan estas cosas y arrepiéntanse de sus pecados, porque no hay posibilidad de contradicción en alguien que dice amar a Dios y permanecer en esas cosas tranquilo. No considerar el rencor, no considerar la amargura y normalizarlas. Y esto se lo estoy hablando a mi propio corazón, se lo estoy hablando a mi esposa y se lo estoy hablando a cada uno de ustedes. No hay que normalizar estas cosas. Porque no es lo que digamos, hermanos, es lo que hagamos lo que va a mostrar si realmente tenemos amor los unos por los otros. Y eso lo dijo Primera de Juan, ¿se recuerdan? Hijitos, no amen de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es lo que haces, lo que manifiesta y manifestarás si amas o no. Entonces, si dices amar a Dios, pero odias a tus hermanos, eres un mentiroso. Si yo digo amar a Dios, pero calumnio a mis hermanos, soy un mentiroso. Si digo amar a Dios, o si dices amar a Dios y en tu corazón tienes un corazón vengativo con tu hermano, eres un mentiroso. Entonces es imposible, a la luz de este texto, es imposible que exista una persona que diga amar realmente a Dios, pero que en su corazón desprecie, excluya, albergue odio, rencor, amargura, aunque sea secreta, contra su hermano. No es posible. No es posible.
Y esto me asusta a mí, hermanos, cuando empiezo a indagar en mi corazón. Por eso les decía, no es chiste cuando les digo que a veces cuestiono mi cristianismo, cuestiono mi amor, porque me acomodo muy bien a estas cosas. Pero el Señor dice, en un creyente, en un cristiano, en un miembro de una iglesia, no pueden haber estas cosas. Y si están, seamos rápidos en reconocerlas, rápidos en confesarlas, rápidos en arrepentirnos y pedirle ayuda al Señor para que estas cosas no sean parte de nuestro carácter, de nuestra vida, de nuestra cotidianidad, tan espontáneo, tan rápido caer en este tipo de cosas. Pero luego decimos amar a Dios. Pero luego yo digo amar a Dios. Y Juan da un argumento de por qué esto no es posible. ¿Por qué no es posible que exista un cristiano verdadero que ame a Dios, pero que aborrezca o odie a sus hermanos? Y el argumento, quizás de primera costaría comprenderlo, pero es sencillo realmente. Porque dice, porque el que no ama, versículo 20, porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, dice fácilmente, no puede amar a Dios que no lo ha visto. Parece un argumento sencillo, pero es muy profundo. Pero al mismo tiempo es tan claro. Es decir, tú no puedes amar a alguien que no has visto cuando a la gente que ves, que palpas, que tocas, que es parte de tu comunidad, no logras amarla. No puedes. No es posible. Es una contradicción absoluta decir que se ama a alguien que no se ha visto y al mismo tiempo odiar a quienes tienes cerca. Y en el reino de Dios esta contradicción no se admite. Es así de sencillo, no se admite. Y no es posible porque aquellos que han sido regenerados por Dios y tienen al Espíritu Santo no pueden albergar odio contra sus hermanos o no pueden permanecer en ese odio, en ese enojo, en esa molestia, no pueden. Juan, parafraseando, dice, no voy a creer que amas a Dios, a quien no puedes ver, si yo no veo un amor fraternal por aquellos que sí puedes ver. No voy a creer en tu cristianismo. Y tengo que ser demasiado valiente para mirarme al espejo y decirme a mí mismo, no voy a creer que yo soy cristiano si no puedo amar a mis hermanos. Y quizás algunos pueden estar pensando hasta este punto, ¿cómo encaja esta verdad que es tan radical? Y que a mí me asusta esta verdad tan radical. Me asusta, y relacionándolo con lo que nos enseñaba el pastor Tomás, es un susto que proviene de examinar mi corazón y nuevamente ver lo poco que estoy amando. ¿Cuál es la esperanza? Que si yo soy cristiano, tengo la convicción de que el Espíritu Santo está llevándome a arrepentirme para provocar más de ese amor en mi corazón. ¿Cuál es la esperanza? Que cuando yo veo mi poco amor, recuerdo capítulo 8 de Romanos diciendo, pero tranquilo Mauricio, porque no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es mi esperanza? Saber que no puedo provocar este amor por mí mismo, pero Él nuevamente me ha dado de su Espíritu y me está dando todas las circunstancias que estoy viviendo para aprender a amar de esa forma. Y el temor se disipa. Y ahora ya no es temor, es un deseo de, Señor, pon más de tu amor en mi corazón. No quiero vivir un cristianismo nominal, no quiero vivir un cristianismo frío, no quiero vivir un cristianismo mediocre. Señor, pon tu amor en mi corazón, por favor, cada vez más, cada vez más. Y eso se hace en la intimidad, hermanos. Eso se hace en el cuarto de oración, eso se hace en el devocional de cada día. Eso se hace mientras caminas, mientras recorre las calles, mientras analiza tu propio corazón. Señor, pon tu amor en mí, por favor. Pero que
sea un deseo constante en nuestra alma, hermano. De lo contrario, seguramente estamos muy engañados. Pero ¿cómo se aplica esto a nuestro contexto? No quiero causar un problema de conciencia para aquellos que estamos en Cristo, pero que realmente vemos que nuestro amor es frágil, es débil y tenemos una inclinación a no amar, que también es mi inclinación. Y seguramente si eres un humano, también la tuya. Hay una inclinación a no amar, pero ¿cómo encaja todo esto que está diciendo el apóstol Juan con nuestra realidad, tanto en el hogar como en la iglesia? Y el primer punto que quisiera aplicar en este segundo encabezado es que, si bien es cierto que todos los verdaderos creyentes han sido capacitados por el Espíritu Santo para tener este tipo de amor, eso es una realidad innegable, hay otra realidad, y es que dentro de la congregación o dentro de un hogar cristiano también hay conflictos. Hay dos realidades. El Espíritu Santo nos ha dado la capacidad de amarnos, pero al mismo tiempo, por causa de nuestra naturaleza pecaminosa y por causa de no estar totalmente santificados, hay conflictos, hay rencillas, hay contención, hay amargura. Y es mentira, hermanos, si alguien dice de su propia iglesia que no hay problemas. Es mentira eso, se los advierto, por si algún día se van a otra iglesia y les dicen, acá no hay problemas, es mentira. Si yo les dijera que en mi casa no hay problemas, es mentira. Si yo dijera de esta iglesia que no hay problemas, es mentira. Pero habitan estas dos realidades juntas. Hemos sido dotados por Dios para amarnos, pero hay otra realidad que nos inclina a no amarnos. Y cuando no nos amamos, hay divisiones, hay amarguras, hay murmuraciones y toda clase de mal. Entonces, los problemas no son el verdadero problema. ¿Estarían de acuerdo conmigo en eso? Los problemas no son los verdaderos problemas. El verdadero problema es cómo respondo ante el problema y cómo actúo una vez que se soluciona el problema. Ese es el verdadero problema. Cómo respondo ante el problema durante y después de que el problema se solucionó. Por ejemplo, y con esto vamos a ir llegando a la conclusión. Por ejemplo, hermanos, aquí quiero ser muy real para que esto podamos aterrizarlo y que sea parte de nuestra experiencia diaria como iglesia. Si un hermano ofende a otro porque dijo algo que no le gustó, con razón o sin razón, pero lo ofendió, el hermano o la hermana lo hirió, le falló, lo expuso públicamente ante algún error, ante alguna confesión secreta, ese es un problema, ¿cierto? Los conflictos, las discusiones, las ofensas, eso es un problema. Los hermanos cristianos no deberíamos hacernos el mal, no deberíamos ofendernos, no deberíamos traicionarnos, no deberíamos insultarnos, mucho menos, no deberíamos hacerlo. Pero de nuevo, por causa de nuestra naturaleza caída, esas cosas pasan. Pero de nuevo, que estas cosas pasen no es el verdadero problema. El verdadero problema es lo que pasa en el corazón de las personas involucradas en el conflicto. Ese es el verdadero problema. Si estos hermanos son creyentes genuinos, procurarán resolver sus conflictos, pedir perdón, perdonarse mutuamente y restaurar la relación de todas las maneras posibles. Quizás no al tiro, a veces hay procesos que cada uno tiene que vivir, pero el mandamiento es perdona, restaura, reconcilia. Perdona, restaura, reconcilia. Ese es el mandamiento. Algunos pueden hacerlo rápidamente y otras a veces son tratadas por el Señor mismo para que lleguen a ese objetivo. Pero el objetivo es ese: perdona, restaura, reconcilia.
Pero si después del conflicto se comienza a albergar odio, rechazo y un espíritu vengativo, hay un problema. Hay un problema. Porque el que dice amar a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Y ahí hay un gran problema. Porque 1 Corintios 6 dice que los mentirosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces, hermanos, para ser muy real, el problema de las ofensas y de los conflictos unos con otros son un buen momento para conocer nuestra condición frente a Dios. Los problemas que tengamos entre nosotros son un buen momento para conocer realmente la madurez que hay en nuestro corazón. Incluso si yo reacciono con indiferencia ante el problema, también puedo estar hablando de que tengo un problema, porque no me interesa. No me interesa resolver, no me interesa hablar, no me interesa conciliar. Esa es una forma de odio pasivo, le diría yo. Entonces, o amo a mis hermanos o estoy albergando odio contra ellos. Si no me arrepiento de esto y no reconozco con prontitud y dejo que la amargura comience a echar raíces en mi corazón, la Biblia es clara y dice que por la raíz de amargura muchos serán contaminados. La amargura agarra a todos los que puede y se los lleva a un hoyo. Si dejo que el resentimiento y el odio domine mi corazón, entonces a la luz de la enseñanza de Juan, muy posiblemente pueda ser un mentiroso delante de Dios. Por eso, mis hermanos, es tan importante que guardemos nuestro corazón en las relaciones intrapersonales. Porque nadie está libre de estas cosas. Nadie, hermanos. Si no estamos constantemente exponiéndonos al Evangelio, por eso las enseñanzas de los miércoles estamos Evangelio, Evangelio, Evangelio. Pero si yo no me estoy exponiendo constantemente al Evangelio en la oración, en la lectura, en la meditación, si no estoy en eso, estaré en esto otro, en el rencor, en la amargura, en el resentimiento y en el odio finalmente. Por eso es importante que podamos reconocer estas cosas, hermanos, pedirle al Señor que nos examine y prontamente arrepentirnos por nuestros pecados, prontamente arrepentirnos por el rencor y la amargura, prontamente, hermanos. Prontamente. La salud espiritual de una persona depende de eso. La salud y el bienestar de la iglesia, de esta iglesia, depende de cuán prontamente seamos capaces de reconocer nuestra falta de amor y clamar al Señor para que nos ayude a amarnos más. Por eso es un llamado al examen. 1 de Juan, sinónimo de llamado al examen, todo el tiempo. Y de ser libres de la necesidad de autojustificarnos y decir, bueno, quizás no amo tanto a mis hermanos, pero hago otras cosas. El llamado es amar. Mi llamado es amar. Y le pido al Señor que cada vez que no los ame o que ustedes no se amen, el Señor prenda la ampolleta de sus corazones y ustedes sean capaces de arrepentirse delante del Señor y restaurar. Una iglesia con una buena doctrina, pero con una falta de amor, es una iglesia que va a terminar rígida, fría. Una iglesia que dice amar mucho, pero que tampoco conoce la palabra de Dios, se vuelve una iglesia humanista. Por eso el equilibrio es conocer para amar. Amar y conocer no son cosas apartes. Así que, amados míos, yo los quiero animar y me quiero animar a mí mismo también a recordar el llamado de Dios nuevamente. Un llamado que ha sido constante. Por meses el Señor nos ha estado hablando de esto. Y si el Señor ha estado hablando tanto esto, ¿no será que realmente es una gran necesidad aprender justamente esto? Una y otra vez, una y otra vez.
O somos como el mulo que no tiene entendimiento y tienen que tirarlo. O decimos, quizás no estoy amando como el Señor quiere que ame. Y me puedo arrepentir. Y puedo ver al Evangelio y puedo ver a un Cristo crucificado por mi falta de amor. Y ser nuevamente lleno del Espíritu Santo para seguir trabajando en mi corazón. Para seguir mostrando este amor. Por eso necesitamos aprender, hermanos, con urgencia, a amarnos más, a servirnos mutuamente, a colaborar juntos por el avance del Evangelio, al llevar las cargas unos con otros, a dejar que lleven nuestras cargas, a ser más generosos, a ser hospitalarios con todos. Porque si queremos, hermanos, que aquellos que no conocen a Cristo en esta ciudad conozcan el Evangelio, nuestro pastor Tomás nos leía el texto. Versículo 34, un nuevo mandamiento les doy, que se amen unos a otros como yo los he amado. Versículo 35, en esto conocerán todos que ustedes son mis discípulos, si se aman unos con otros. Si se aman unos con otros. Versículo 21 y terminamos. Y este mandamiento tenemos de él. El que ame a Dios, ame también a su hermano. El apóstol una vez más nos recuerda, este es el mandamiento, amar a Dios. Y demostrar ese amor amándonos unos a otros sin contradicciones. O luchar por las contradicciones que hay en tu corazón, que yo también las tengo. Luchemos juntos con las herramientas que Dios nos ha dado, con el Espíritu Santo para eliminar las contradicciones. Y quizás nunca lo vamos a hacer perfectamente, pero podemos ir creciendo en eso. Podemos ir venciendo la hipocresía, venciendo la simulación. Y ser cristianos que aman realmente como el Señor quiere que nos amemos. Y más que palabras, más que números, más que teorías, el Señor quiere que aprendamos a amarlo más profundamente a Él, que nos amó primero, y amarnos más sinceramente los unos con los otros. Que el Señor nos ayude en esto. Amén. Oremos. Y les voy a pedir...